Muy buenos días, amigos oyentes y seguidores de Buenas Noticias. Estamos aquí, reunidos en el éter, para compartir otro diálogo de un tema que nos ha parecido aleccionador. Y por esto lo hemos traído y lo hemos titulado Ya te lo dije. Y es que la frase Ya te lo dije es una frase que solemos usar cuando algo que anunciamos termina cumpliéndose. Dicen los psicólogos y especialistas en relaciones familiares y matrimoniales que es una frase que deberíamos evitar, por dar a quien la recibe cierto grado de culpa, por haber hecho caso omiso a las advertencias recibidas. Pero, ¿no es una frase muy recorrida con nuestros hijos? ¿No es esta una frase que en muchas ocasiones no queda mayor remedio que usarla? Hoy os queremos hablar de una serie de advertencias a las que con el paso del tiempo podríamos decir ya te lo dije, o sería más correcto decir ya te lo dijeron. Hola Dani, ¿cómo vamos? Pues muy bien, gracias a Dios y contento y satisfecho de estar una vez más con nuestros amigos oyentes compartiendo un Conmigo tema. no. No, contigo no. Vale, lo Y sabía. a ti ya te tengo atravesado. ¿Lo de años hace? Claro. Y decir, pero bueno, con nuestros amigos y esperando que les traiga algo que les guste y que les sirva para su vida diaria. Oye, el tema a mí me ha gustado. Claro, ¿Eh? esto es muy personal, pero a mí me ha gustado, me ha parecido interesante. Bueno, esperamos que a nuestros oyentes Va, también. vamos a entrar. Vale. Nos estás planteando un tema del todo enigmático, pero a la vez y a priori lo encuentro interesante, como te he dicho antes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Explicoteate. Pues mira, Joan, hoy quiero traeros el tema de las profecías bíblicas y su cumplimiento. Y lanzo unas preguntas al aire que después intentaremos irlas resolviendo, ¿vale? Invalando. ¿Se han cumplido todas? ¿Siguen habiendo profecías hoy en día? ¿Siguen habiendo profetas? Creo que el tema es lo más suficientemente interesante como para ir desgranándolo paso a paso. Sí, porque tiene mucha amiga y muchas maneras Sin de pensar. atropellarlos. Hay maneras de pensar distintas, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya. Vamos a ver, Dani, tienes razón, que es lo que te he dicho. Y por ese motivo creo que es preciso que empieces definiendo y diciéndonos qué es una profecía. Mira, no solo me parece correcto, sino que además lo creo del todo necesario. Como siempre acudimos a la RAE y acudimos ahí para ver su definición. La RAE nos dice don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Y pienso que las profecías bíblicas cumplidas a lo largo de la historia y en la vida de Jesús son presentadas en la Biblia como evidencia de la intervención divina y la fiabilidad de las Escrituras. ¿No lo ves así? Pues sí, creo que es una definición que me vale. Y en la presentación nos preguntamos, ¿siguen habiendo profecías hoy en día? Ya empezamos a desgranar aquellas que lanzábamos al viento, ¿eh? Ya. Pues quizás me consideres atrevido si te digo que la época de las profecías se ha cerrado, aunque haya diferentes grupos religiosos que las consideran vigentes. Pero Dios sabemos de estas, pero Dios sabemos de estas cosas y nos advierte en Mateos capítulo 7 y verso 15 diciendo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dejadme que os lea dos textos más que sirven para reforzar lo que os acabo de decir. El primero de estos versículos, y en forma de advertencia, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8, donde leemos: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y un último versículo que creo que es muy claro. Esto lo encontramos en la carta de los Hebreos capítulo 1 y versos 1 y 2, donde leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Creo que ha quedado claro que son las profecías y si siguen o no existiendo nuevas profecías. Hoy hay profecías cumplidas, hay profecías que se están cumpliendo y otras pendientes de cumplimiento, pero ninguna de ellas es una nueva profecía. Y Vamos a ver, repito, ninguna de ellas es una nueva profecía. vamos a ver si lo he entendido. Es decir, desde el apóstol Juan ya no han habido más profecías, ¿vale? Bueno, creo que lo primero que debo hacer es agradecer a Dani toda esta introducción al tema de las profecías. ¿De qué profecías nos vas a hablar hoy? Mira, pienso que lo más adecuado es tratar profecías mesiánicas del Mesías, ¿vale? Es decir, las referentes a Jesús, que a su vez unas de ellas ya están cumplidas. Yo no he venido hoy a defender la Biblia. ¿Sabéis por qué? Porque ella se defiende por sí sola y lo que vamos a hablar ahora nos ayudará a entenderlo. Vamos a empezar por su nacimiento. En el libro de Miqueas, capítulo 5 y verso 2, escrito en el siglo 8 antes de Cristo, aproximadamente entre el 740 y el 700 antes de Cristo, durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías en Judá, en unos periodos de gran inestabilidad política y social, leemos: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, perdón, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero además fue profetizado de que nacería, y lo haría de una virgen, y que sabemos que hace referencia a María. En el libro de Isaías, capítulo 7 y versos 14, escrita alrededor del 735 al 732 a.C., leemos la profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, estás Hay chicha hablando aquí, ¿eh? mucha chicha, por eso es lo que digo, estás hablando de dos profecías distintas que las dos dicen lo mismo. Están anunciando el nacimiento de Jesús y nacimiento de una virgen. Vale, pues ya nos has mencionado las profecías sobre el nacimiento de Jesús, que hay más, pero bueno, ¿podemos encontrar algo más profetizado sobre el niño? Claro que sí, Joan. Podemos encontrar datos que nos adelantan la vida y ministerios de Jesús. En el libro de Isaías, que antes ya os he mencionado, en el capítulo 11 y verso 1, nos dice que será un retoño de Isaí. Y leemos: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Pero también podemos encontrar que habría un mensajero que vendría antes que Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Malaquías, capítulo 3 y verso 1, escrito alrededor del 440 al 400 a.C., siendo el último libro del Antiguo Testamento, y hablando de la venida de un Mesías. Y este es Juan el Bautista. Y el Mesías, en un contexto de desmoralización en Judá tras el exilio babilónico, donde leemos: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Pero esto no fue todo, queridos amigos. En Isaías capítulo 35 y verso 4 al 6 nos profetiza que este Jesús haría grandes señales. Leemos: y decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas salen cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Todo eso, Dani, me parece muy bien, pero me parece bárbaro, y además uso la palabra creo más adecuada, que 735 o 730 años antes ya se supiese lo que iba a suceder y que Malaquías 440, 400 años antes ya avisase de lo que iba a pasar. Esto no es tener visión a largo plazo, esto es tener visión al infinito. Claro. Y una vez más nos damos cuenta de que todo esto no es casual. O sea, aquello que tantas veces hemos mencionado, creo que era la semana pasada, ¿no? Que hablábamos también de las casualidades. Sí, pues quiero decir, me dijiste que no existían. Esto demuestra que aquel niño que nació en Belén de María y tal, que esto no ha sido una casualidad, esto ha sido algo que ha sido anunciado, pues como dices tú, más de 400 años antes de que sucediera. 700 años antes. Por eso digo. A ver, que casi es un siglo. Vamos a ver. Ahora, desde el siglo XXI, todos sabemos qué es lo que sucedió con Jesús. Pero, ¿había alguna profecía que nos hable de ello? Mira, en el libro de Zacarías, capítulo 11 y versos 12 y 13, nos habla del precio que Judas cobró por la traición y entrega de Jesús. Ahí leemos, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Yahvé, échalo al tesoro, hermoso precio con el que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. Pero es que esto ya es ir al detalle. O sea, 30 monedas de plata, el precio exacto, justo. Como programa ese de televisión, el precio justo. Sí. Y además, que no los gozaría él, sino que se volvieron a tirar al tesoro del templo. Así es. O sea, es ir al detalle ya. Y luego dudamos de la marinera. ¿Cómo podemos dudar de una cosa que está descrita con tanta quizás por eso exactitud? está trabajado al detalle, porque si estando al detalle hay muchos que no lo creen, si no estuviera al detalle, entonces tendrían una excusa súper válida, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ser sinceros, Dani. Yo puedo creer o no creer lo que a mí me dé la gana creer. A mí me viene un tío y me dice, esta mancha de humedad viene de aquí. Yo me lo creo o no me lo creo. Pero lo que es evidente es que ha sucedido. Sí. No puedo negar lo que ha sucedido y que está en la historia. Y bueno, datos ha puesto un buen concretos ejemplo. y detalles. O sea, ha puesto un buen ejemplo, ¿no? La mancha de humedad. Tú no sabes dónde viene, pero la mancha de humedad está ahí. Entonces, de algún sitio viene. ¿De dónde? No sé. Ya la averiguarán. Pero está aquí. Pero la mancha de humedad sale. Por lo tanto, si sale, es que está. Es que hay algún escape o hay alguna cosa que te produce esta mancha, ¿no? Vamos a ver. En muchas ocasiones, en otros programas, hemos dicho que el juicio, por llamarlo de alguna forma, a la que fue sometido Jesús, fue toda una pantomima, en el que la sentencia ya estaba dictada de antemano. Por lo imprevisto de este juicio, supongo que sobre esto no hay nada profetizado. ¿Me equivoco? Pues sí, Joan. Por extraño que fue aquel juicio, también fue profetizado por Isaías. Una vez más, se van descubriendo las cosas. En el capítulo 53 y verso 7 se nos relata lo que después le tocaría vivir y padecer a Jesús. Esta profecía nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como por cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y no abrió su boca. Y esta profecía nos relata el silencio que mantuvo Jesús ante el injusto juicio. ¿Recordáis? Este silencio fue lo que mantuvo ante las falsas acusaciones y teniendo motivos no abrió su boca ni se opuso a lo que estaba padeciendo. Bueno, de alguna manera, nosotros ahora desde el prisma, viendo los toros de la barrera, pues sabemos por qué lo hizo. Pero es lo que tenía que hacer, evidentemente. Claro. Pero precisamente, ya digo, fue profetizado conforme haría esto, ¿no? Conforme él callaría y no hablaría. Es que además hubieron una serie de arbitrariedades, y ahora me remito a la historia. Lo juzgaron de noche, no debían, no se podía juzgar. No escucharon al acusado. O sea, el acusado no habló, pues que no hable, pero lo crucificamos.
no podían darle pena de muerte ni crucificarle, pero mandaron a los romanos para que saliesen. O sea, una serie de arbitrariedades y de cantidad de cosas que en aquel momento eran ilegales. Sí, sí. Así de fácil. Vamos Bueno, a ver. por eso decíamos antes que este juicio era toda una Una pantomima. pantomima, sí, O una sea, farsa. esto quisieron contentar al pueblo y lo quisieron contentar así. Pero vaya que esto hoy en día, si se hiciera un juicio así, sería un auténtico escándalo, la gente saldría a la calle Bueno, ya en ha habido alguno que se ha manifestaciones, en acercado un poco. protestantes. Sí, sí. De juicios rarillos ya ha habido alguno. No, eso sí. Pero para defender al culpable, no para, No, para y acusarlo. para acusarlo. Nos vamos a años hace 50 años. Uh-huh. Vamos a ver, ¿hay algo más profetizado sobre la crucifixión y muerte de Jesús? Pues claro que sí. De no ser así, los relatos expuestos quedarían incompletos. Pero también sabemos que Jesús, estando crucificado y una vez muerto, su costado fue traspasado por la lanza de un soldado. De esto también tenemos una evidencia en el libro de Zacarías, capítulo 12 y verso 13, donde leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por el cómo quien se aflige por el primogénito. O sea que sabían el detalle de la lanza. También hay otra profecía, no sé si habrás alguna referencia a ella, que no le rompería ni un hueso. Y realmente no le rompieron ni un hueso. Pues no, no. Le clavaron la lanza cuando lo normal era partir las piernas a martillazos para que murieran. Para que se dejaran caer y se ahogaran. Y se ahogaran, sí, sí. Es cierto lo que decías al principio del programa leyendo de profecía en profecía. Y seguimos la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte. En el Salmo 16 y verso 10 leemos la profecía de la muerte y resurrección de Jesús. En él podemos leer: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás tu santo vea corrupción. Uh-huh. Dani, ¿eres capaz de resumir brevemente el tema de hoy? Pues bueno, lo intentaré, porque es, como hemos visto, es bastante amplio y con un montón de detalles, ¿no? Entonces, Bueno, ya están una cantidad de citas que podéis volver a ponerlo y podéis apuntar las citas y repasarlas, sí, porque no, vale sí. la pena comprobarlo. Si tenéis una Biblia en casa, que supongo que sí, porque quien Si no, el móvil. Quien En el móvil la hay unas tiene, Biblias maravillosas. o si no hay eso que dices tú mismo, en el móvil, además se pueden comparar varias versiones y ahí lo tienes bien, ¿no? Pues tú me preguntabas si era capaz de resumir brevemente el tema de hoy. Pues bueno, vamos a intentarlo. Ahora, lo de brevemente, esto ya es más complicado. Ya lo veremos. Bueno, haz lo que puedas. En todas las escrituras hebreas se da claramente la promesa de un Mesías. Estas profecías mesiánicas se dieron cientos y a veces miles de años antes que Jesús naciera. Y claramente Jesucristo es la única persona que ha caminado en esta tierra que cumple estas profecías. En realidad, desde el Génesis hasta Malaquías, hay más de 300 profecías específicas detallando la venida de este ungido. Además de profecías especificando su nacimiento de una virgen, su nacimiento en Belén, su nacimiento de la tribu de Judá, su linaje del rey David, su vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados de su pueblo, la muerte y la resurrección del Mesías judío. Fue igualmente bien documentada en las escrituras proféticas hebreas, mucho antes de que la muerte y resurrección de Jesucristo ocurriera en la historia. De las profecías más conocidas en las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda se destaca el Salmo 22 en Isaías, el 53, y el Salmo 22 es especialmente sorprendente ya que predijo numerosos elementos independientes acerca de la crucifixión de Jesús, 1000 años antes de que fuera crucificado.
Aquí hay algunos ejemplos. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Salmo 22, 16 y Juan 20, 25. Los huesos del Mesías no serían quebrados, que es lo que hacías tú Sí, mencionar lo que he antes, comentado Joan. antes, ya te he preguntado. Comúnmente las piernas de una persona eran quebradas después de ser crucificada para agilizar su muerte. El Salmo 22, 17 y Juan 19, 33. Los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Y esto lo encontramos en el Salmo 22, 18 y en Mateo 27, 35. Creo que tenemos, como bien decía Joan, datos suficientes para tomar como cierto el relato de la vida, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Evidentemente, o sea, hay suficientes motivos para creer su vida, sus milagros. A mí me hace mucha gracia que el párrafo, cuando Juan el Bautista manda a unos emisarios a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o hemos de esperar a otro? Uh-huh. ¿Cómo les contesta Jesús? Los ciegos ven, los cojos corren, andan, los mudos hablan. Les responde con una profecía. Sí, Diciendo, está profetizado que cuando pase esto seré yo. Le hemos mencionado antes, ¿te acuerdas? Sí. Antes le hemos O mencionado. sea, es un párrafo que es fantástico porque está refiriéndose a la profecía y está diciendo el hoy. No, quiero decir, creo que son bases más que suficientes y fidedignas no solo de las profecías, sino del nacimiento de Jesús, y nos damos cuenta que aquello que se profetizó muchos años antes, pues se hace realidad en la persona de Jesús. Pero es que además, fíjate, lo han profetizado hechos similares o continuados. Zacarías, Isaías, Malaquías, David. O sea, no es uno que empiece a explicar la historia. Cada uno ha aportado un retazo. Sí, es que si fuera uno sería aquello de ostra, que buen novelista, ¿no? Sí, es un cuentacuentos fantástico. Sí. Pero claro, cuando son varios, con años de diferencia unos del otro, que profetizan sobre un mismo hecho, y este hecho se cumple... Y se complementan una cosa con la otra, claro. y dicen lo mismo. Uh-huh. Entonces, ¿qué más que es pedir? Nacimiento de una virgen sale en 2 sitios, me parece recordar, y varias profecías salen en varios sitios. No, además, tú puedes llegar a dudar quién era este Jesús, pero que ha existido Jesús está clarísimo. Bueno, esto coge Claudio Josefo, coge Plinio el Joven. Sí, cualquier historiadores te lo sacan. Cualquier historiador que no tiene por qué ser creyente. No, sino sí. que son Me parece que es Plinio el Joven que lo define como un agitador. Sí. Un revolucionario, un tío que fue al pueblo de Israel. Pero que ha existido, ha existido. Ahí no puedes llevarte a la contraria. Como mucho puedes dudar si es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, si resucitó, si no resucitó. Pero que decir que Jesús ha venido y ha existido, está súper demostrado que ha sido así. Que hizo milagros. Está súper demostrado. Que falleció en una cruz. Que no le rompieron ni un hueso. Todo esto es historia. Sí. Y también es historia otras profecías, que ha resucitado. Pero claro, esto ya... Pero claro, precisamente saduceos tienen la Biblia. La Biblia, hay mucha gente que incluso piensa que a lo mejor ha sido escrita por una pluma súper ágil y que toda la Biblia ha sido inventada, para decirlo de una forma. Sí, ¿no? sí, como es si una fuera novela. Una novela. Pero claro, después cuando vas a los historiadores y te das cuenta que aquello que consta en aquella novela, que ellos piensan que es una novela, ha sido realidad, demostrado, comprobado, escrito, referenciado, quiere decir, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Creo yo que la cosa coge... La cosa cambia, por un lado. Por otro lado, hay testigos visuales presentes que escribieron también lo mismo. No es que lo escriba solo uno. Por ejemplo, los evangelios han escrito... Hay como 10 o 12 evangelios, empezando por los apócrifos y luego por los 4 reconocidos. Y todos dicen prácticamente lo mismo. No, incluso o sea, que estamos ante un hecho histórico. Incluso detalles que son bonitos de ver y ver que se han cumplido, ¿no? Por ejemplo, el tema que decíamos de la lanza. Es una cosa que mira, va y le dan un golpe de lanza, pero es que esto ya estaba dicho.
lo de quebrantar los huesos, ¿no le quebrantaban los huesos a todo el mundo? Pues ¿por qué Jesús no? Pues ahí también te dice que a Jesús no. Y se cumplió así. Entonces, quiero decir, creo que hay detalles suficientes para decir algo está pasando. Y mira que habría sido fácil, entre la paliza que le dieron a latigazos, que los látigos que usaban los legionarios romanos traían su salsa. Sí. Porque eran hechos para desgarrar y para romper. Tenían, Lo más fácil era romper un hueso. En cada fleco de los que tenían huesos y bolas de plomo. Y bolas y tal. En primer lugar, porque... Y no atizaban y estiraban para que arrancasen. Porque cuando azotaban se quedaban clavados y al estirar arrancaban. Lo que todo. Es decir, que es una auténtica carnicería, ¿no? Hay dos cosas que hemos de recordar. La crucifixión no fue un invento romano, fue un invento babilónico, pero los romanos lo pulieron y lo perfeccionaron a tope, con un sadismo increíble. No, eran muy listos los romanos para inventar sufrimiento. Los legionarios romanos, a ver, cuando le soltaron a Jesús para que lo azotasen, le tuvieron casi que arrancarse de las manos, porque no lo querían soltar, porque se estaban pasando bien. Un soldado, ¿para qué está entrenado? Para matar. Sí. Y entonces, si no hay guerra, ¿qué hace? Se aburren como una... No, se vuelven locos, necesitan. Se aburren. Entonces, cuando les dicen, bueno, tortúrame a este, ¡uy, qué me has dado! ¡Jolín, la que me ha venido mal! Sí. Es así, es muy triste, pero es así. Y algo que resaltar, que también lo hemos mencionado, es el hecho de que Jesús no abrió su boca. Él podía tener 50.000 argumentos o más para decirles, os estáis equivocando, vais a meter la pata, pero él no dijo nada, él dejó hacer. En primer lugar porque sabía que venía aquí con ese propósito, ¿no? Con el propósito de morir por nosotros. Hombre, hubo, si no recuerdo mal, José de Arimatea y Nicodemo hicieron en el Sanedrín una especie de conato de defensa de Jesús, pero claro, Jesús no abrió la boca. Ellos intentaron, no sé si fue José de Arimatea o no, Nicodemo, no me acuerdo ahora, tendría que mirarlo, pero dijeron, vamos a ver, ¿cómo vamos a condenar a un hombre sin escucharle? ¿Qué más hace falta oír? Porque dijo, tú lo has dicho. No dijo nada, le dijo, tu show es de tú, yo no lo he dicho. Claro. Y es curioso como había un pueblo pidiendo su crucifixión cuando durante años habían estado viendo cómo se hablaba, cómo... Si no hacía una semana que lo habían aplaudillado y le habían puesto palmas y los mantos en el suelo para que los pisase. Sí. Bueno, las masas son muy fáciles de manipular, ¿eh? Sí. Eso que te lo diga Hitler, que te lo diga Stalin, que te lo diga Lenin, las masas se llevan rápidamente. Sí. No, porque es como un hilo conductor, ¿no? A la que contaminas el primero, contamina a los otros. Sí, pones 4 tíos en medio de la masa y ¡ah! Y es como la TAC en los centros que hacen en la ópera. Sí. Ponen 4 tíos en puntos estratégicos, empiezan a aplaudir y todo el mundo aplaude. Claro. Pues las masas es lo mismo. Entonces, en los teatros, en muchos de los programas y concursos televisivos, y incluso en programas de radio, yo sé de gente que a base de regalitos y tal. No, y una pancarta que dice aplaudir, gritar. No, bueno, pero en los programas de radio esto no se ve, ¿no? Pero sí que tiene gente, entre comillas, comprada, a base de regalitos y entradas a tal concierto y tal, que te llaman cuando tú pides que llamen, ¿eh? Para que los demás se animen también para que no salga una persona que no sea del programa y diga lo que no tiene que decir. No, incluso aquello de el que sepa esta respuesta que llame. Y pasa una hora y no llama a nadie. Entonces esto es denigrante. En cambio, pillas, coges unos cuantos que te llaman, que son de estos que son comprados, y entonces los demás se animan ya para tirar adelante y poder ponerse en contacto, ¿no? Pues bueno, creo que hemos dado un montón de datos, un montón de profecías, un montón de cosas que si no más como mínimo son curiosas, y creo, como recomendaba Joan, que lo volváis a escuchar, que cogéis lápiz y bolígrafo, apuntéis las citas que os hemos mencionado y le podáis pegar un repaso,
y os daréis cuenta de todo lo que pasó muchos años antes de que naciera Jesús y cómo nació Jesús como cumplimiento de todo esto que se dijo muchos años antes. Esperamos que Y con suerte, a ver si alguno sabe el porqué y nos lo dice. Voy a hacer de programa de radio hoy. Esperamos que os haya gustado, que os haya interesado el tema que hemos tocado y que al menos nos lleve a meditar sobre la veracidad del nacimiento de Jesús y el motivo por el cual vino, que no es otro que por ti y por mí. Gracias y hasta la próxima semana.